Hola, queridas amigas que me acompañan desde todas partes de nuestra bella América Latina. Mi nombre es Lupita Sánchez, tengo 64 años, y desde mi humilde casita en Guadalupe, un pueblito cerca de Zacatecas, México, quiero contarles una historia que me cambió la vida por completo. Es una historia que me duele en el alma, pero que también me enseñó que nunca, pero nunca, es tarde para hacerse respetar y defender nuestra dignidad como madres. Les voy a platicar algo que pasó hace apenas 2 años, cuando mi hijo único, mi Alejandro, se casaba con una muchacha que yo creía que era la indicada para él. Ay, amigas, si hubiera sabido lo que me esperaba en esa boda, una boda que yo misma pagué peso por peso, sacrificando mis ahorros de toda una vida de trabajo duro, vendiendo tamales y haciendo costuras para otras familias del pueblo. Pero antes de contarles lo que pasó ese día que me partió el corazón, quiero que me den un like si alguna vez se han sentido menospreciadas por su propia familia. Comenten de qué país me están viendo, porque me encanta saber que mis palabras llegan a todas las madres guerreras de Latinoamérica. Y si esta es la primera vez que me escuchan, suscríbanse porque aquí compartimos historias reales de mujeres como nosotras, que hemos aprendido a levantarnos después de las caídas más duras. Agárrense bien de su sillita, porque lo que van a escuchar las va a dejar con la boca abierta. Imagínense por un momento que ustedes gastan todos sus ahorros, hasta el último centavo que tenían guardado para su vejez, para darle a su hijo la boda de sus sueños. Imagínense que se desvelan durante meses buscando el mejor lugar, el mejor vestido para la novia, las mejores flores, todo para que ese día sea perfecto. Y ahora imagínense que el día de la boda, su propia nuera les dice, delante de toda la familia: no hay lugar para ti en la mesa principal, mamá. No encajas con la elegancia del evento. Sí, amigas, así como lo escuchan. Y lo peor de todo es que mi hijo, mi Alejandro, al que crié solita después de que su papá nos abandonara cuando él tenía apenas 5 añitos, mi hijo que siempre fue mi orgullo y mi razón de vivir, ese mismo hijo me volteó la espalda y le dio la razón a su flamante esposa. Pero espérense, porque esta historia apenas está empezando, porque lo que esa muchacha y mi hijo no sabían es que yo tenía en mis manos algo que les iba a cambiar la cara por completo. Algo que guardé muy bien guardadito, hasta el momento exacto en que decidí que ya era suficiente de humillaciones. Acomódenme un tecito o un cafecito, porque esta historia es larga, pero créanme que vale la pena escucharla hasta el final. Porque aquí van a ver cómo una mujer de 64 años, que toda la vida se dedicó a servir y a dar todo por su familia, aprendió que el respeto se gana, pero también se exige cuando es necesario. Y antes de empezar con todos los detalles, quiero que sepan que cada palabra que les voy a contar es la pura verdad. Nada inventado, nada exagerado. Así tal cual pasó en mi vida, con todos los detalles que todavía me duelen pero que también me llenan de orgullo por la mujer en la que me convertí después de ese día. Para entender bien toda esta historia, amigas, tengo que contarles primero cómo fueron las cosas desde el principio. Mi vida nunca fue fácil, pero yo siempre pensé que eso era normal para una mujer como yo, nacida en 1959, en una familia humilde de Guadalupe, Zacatecas. Mi papá, que en paz descanse, trabajaba en una mina cerca del pueblo, y mi mamá se dedicaba a lavar ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 6 hermanos, y como yo era la mayor de las mujeres, desde muy chiquita aprendí a cuidar a los más pequeños, a hacer tortillas, a guisar, a planchar. Prácticamente crié a mis hermanos menores mientras mis papás trabajaban. Cuando tenía 18 años conocí a Aurelio, el papá de mi Alejandro. Era un hombre guapo, trabajador, que manejaba un camión de carga que iba y venía entre Zacatecas y Guadalajara. Me enamoré perdidamente de él, y al año ya estábamos casados en una ceremonia sencillita en la iglesia del pueblo. No teníamos mucho, pero éramos felices. Los primeros años de matrimonio fueron bonitos. Aurelio llegaba cada semana de sus viajes, siempre con algún detallito para mí. Una blusa, unos aretes, dulces típicos de los lugares que visitaba.
Yo me había puesto a trabajar en una tortillería del pueblo, levantándome a las 4 de la mañana para tener las tortillas listas cuando la gente fuera camino a sus trabajos. Cuando cumplimos 3 años de casados, llegó mi embarazo. Ay, amigas, no saben la felicidad que sentí cuando me enteré que venía mi Alejandro. Aurelio también estaba contentísimo. Decía que por fin tendría un hombrecito que lo acompañara en los viajes cuando creciera. Durante todo el embarazo me cuidó mucho. Me traía antojitos de sus viajes. Me compraba vitaminas caras que conseguía en Guadalajara. Mi Alejandro nació el 15 de marzo de 1985, gordito y sanito, con unos ojitos negros igual que su papá. Fue el bebé más hermoso que yo había visto en mi vida. Los primeros meses fueron de pura felicidad. Aurelio había conseguido un trabajo mejor, con una empresa más grande, y ganaba un poquito más, lo suficiente para que yo pudiera quedarme en casa cuidando al bebé. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Alejandro cumplió 2 años. Aurelio comenzó a llegar tarde de sus viajes. A veces, se tardaba una semana más de lo normal. Yo le preguntaba qué pasaba, y él me decía que había mucho trabajo, que tenía que hacer viajes extras para ganar más dinero para la familia. Yo le creía, porque siempre había sido un hombre trabajador y responsable. Sin embargo, empecé a notar cosas raras. Llegaba con ropa que no le conocía, olía a perfumes diferentes, y cuando lo abrazaba, a veces traía cabellos largos pegados en la camisa. Cuando le preguntaba, se enojaba mucho. Me decía que no fuera celosa, que desconfiara de él. Era una falta de respeto después de todo lo que trabajaba por nosotros. El pueblo de Guadalupe en esos años era muy pequeño. Todo mundo se conocía. Mi vecina, doña Carmen, que siempre había sido como una segunda mamá para mí, comenzó a tratarme diferente. La notaba incómoda cuando me hablaba, como si supiera algo que yo no sabía. Otras vecinas también me miraban con lástima, y cuando llegaba a algún lugar, dejaban de hablar como si hubieran estado platicando de mí. Una tarde de mayo de 1988, cuando Alejandro tenía 3 añitos, mi mundo se vino abajo. Doña Carmen ya no pudo aguantarse y me dijo la verdad. Aurelio tenía otra familia en Guadalajara, una mujer más joven que yo, con la que ya tenía una niña de 1 año. Todo el pueblo lo sabía, pero nadie se atrevía a decírmelo. Esa noche, cuando Aurelio llegó de su viaje, lo esperé despierta. Le pregunté directamente si era cierto lo que me habían contado. Primero lo negó, se enojó muchísimo. Me gritó que yo era una loca celosa. Pero cuando le dije que ya tenía detalles, que sabía hasta el nombre de la otra mujer y de la niña, no tuvo más remedio que confesar. Me dijo que se había enamorado de esa mujer, que era su verdadero amor, que conmigo se había casado muy joven y sin saber lo que realmente quería. Me pidió perdón, pero también me dijo que ya había tomado su decisión. Se iba a ir con ella, iba a reconocer a su otra hija, y a mí me iba a pasar una pensión para Alejandro. Esa noche lloré como nunca había llorado en mi vida. Mi hijo dormía en su cunita, ajeno a que su mundo también estaba cambiando para siempre. Tenía 25 años, sin estudios más allá de la primaria, sin trabajo fijo, con un niño pequeño, y de repente me encontraba completamente sola. Aurelio se fue una semana después. Empacó sus cosas mientras yo estaba en casa de mi mamá con Alejandro. Cuando regresé, solo encontré una nota donde me decía que me mandaría dinero cada mes y que esperaba que algún día yo pudiera entender su decisión. Los primeros meses fueron terribles. La pensión que me mandaba Aurelio apenas alcanzaba para la comida básica. Tuve que regresar a trabajar, pero ahora con la responsabilidad de cuidar a Alejandro solita. Mi mamá me ayudaba cuando podía, pero ella también tenía sus propios problemas. Mis hermanos menores todavía estaban en la escuela. Conseguí trabajo otra vez en la tortillería, pero ahora tenía que llevar a Alejandro conmigo todas las madrugadas. La dueña, doña Rosa, fue muy comprensiva y me dejó acomodarle una camita atrás del local, donde pudiera dormir mientras yo trabajaba. Después de la tortillería me iba a hacer aseo en algunas casas del centro del pueblo, siempre con Alejandro cargando en mis brazos o jalándolo de la manita. Al año de irse Aurelio, la pensión comenzó a llegar irregular. 1 mes sí, 2 meses no. Después se fue espaciando más, hasta que finalmente dejó de llegar por completo. Nunca más supe de él, como si se hubiera esfumado de la tierra. Mi hijo crecía preguntándome por su papá,
y yo no sabía qué decirle. Al principio le inventaba historias, que estaba trabajando lejos, que pronto vendría a visitarnos. Pero conforme pasó el tiempo, Alejandro dejó de preguntar. Para cuando mi hijo cumplió 10 años, yo ya había establecido mi propia rutina de supervivencia. Trabajaba en la tortillería de madrugada, después hacía aseo en 3 casas diferentes, y por las tardes vendía tamales que hacía en mi casa. Los fines de semana cosía ropa para las señoras del pueblo. Vivía prácticamente sin descanso, pero poco a poco había logrado darle a Alejandro todo lo que necesitaba. Mi hijo creció siendo el centro de mi universo. Todo lo que ganaba era para él. Sus útiles escolares, su ropa, sus zapatos nuevos cada que crecía. Cuando llegaba la época de las posadas en diciembre, yo me desvelaba haciendo tamales extras para poder comprarle un juguete bonito. Para su primera comunión, me endeudé 3 meses para comprarle un traje elegante y hacer una fiesta pequeña pero digna. Alejandro era un niño muy inteligente, sacaba buenas calificaciones en la escuela, era respetuoso y cariñoso conmigo. Todas las maestras me felicitaban por lo bien educado que era. Para mí, era la prueba de que todo mi sacrificio valía la pena. En las noches, cuando llegaba muerta de cansancio, ver su sonrisa y sus bracitos alrededor de mi cuello me daba fuerzas para levantarme al día siguiente y hacer todo otra vez. Los años fueron pasando, y mi Alejandro se convirtió en un joven del que yo me sentía muy orgullosa. Terminó la secundaria con muy buenas calificaciones, y aunque muchos muchachos de su edad ya se ponían a trabajar para ayudar en sus casas, yo me empeñé en que siguiera estudiando. Quería que él tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Para pagarle la preparatoria tuve que buscar trabajos extras. Además de la tortillería y las casas donde hacía aseo, empecé a vender comida en la salida de la escuela secundaria del pueblo. Hacía quesadillas, sopes, aguas frescas, lo que fuera necesario para juntar el dinero de sus colegiaturas. Me levantaba a las 3 de la mañana para tener todo listo, y me acostaba después de las 10 de la noche. Alejandro, que ya tenía 17 años, a veces me decía que ya no siguiera estudiando, que él se podía poner a trabajar para ayudarme, pero yo no lo dejaba ni pensarlo. «Mijo», le decía, «tú vas a ser alguien en la vida. Vas a tener una carrera. Vas a ser un profesionista. Todo lo que yo no pude ser, tú lo vas a lograr». Cuando se graduó de la preparatoria en el 2003, fue uno de los días más felices de mi vida. Ver a mi hijo con su toga y su birrete, recibiendo su diploma, me hizo llorar de emoción. Ahí estaba el resultado de 18 años de trabajo duro, de desvelos, de sacrificios. Mi niño ya era un hombre, y había salido adelante a pesar de no haber tenido un papá presente. Después de la preparatoria, Alejandro quería estudiar ingeniería en sistemas en Zacatecas capital. Eso significaba que se tendría que ir de la casa, rentar un cuartito, pagar pasajes de camión para venir a visitarme los fines de semana. El gasto iba a ser mucho mayor, pero yo ya había tomado mi decisión. Mi hijo iba a estudiar su carrera como fuera necesario. Para lograrlo tuve que hacer cambios drásticos en mi vida. Vendí algunos muebles que tenía, empecé a coser hasta más tarde, acepté trabajos de fin de semana que antes no tomaba. También comencé a guardar cada peso que podía en una caja de zapatos que escondía debajo de mi cama. Era mi fondo para la Universidad de Alejandro, como le decía yo. Los 4 años que duró la carrera de mi hijo fueron los más difíciles económicamente, pero también los que más satisfacción me dieron. Cada vez que Alejandro llegaba los viernes en la tarde, me platicaba de sus clases, de sus proyectos, de sus compañeros. Veía cómo cada semestre estaba más seguro de sí mismo, más preparado, más maduro. Durante esos años tuve algunos pretendientes. Don Felipe, que tenía una ferretería en el centro del pueblo, se interesó en mí y me invitó varias veces a almorzar. Era un hombre bueno, viudo, con hijos ya grandes, que me trataba con mucho respeto. Pero yo siempre le dije que no podía pensar en esos temas mientras mi hijo estuviera estudiando. Toda mi energía, todo mi tiempo, todo mi dinero, estaba dedicado a que Alejandro saliera adelante. En el 2007, cuando Alejandro se graduó de ingeniero, organicé una fiesta pequeña pero bonita en el patio de mi casa. Invité a toda la familia, a mis vecinos,
a las personas que habían sido parte de nuestras vidas durante todos esos años. Ver a mi hijo con su título universitario en las manos fue el momento más orgulloso de mi vida. Después de graduarse, Alejandro consiguió trabajo rápidamente en una empresa de Guadalajara. Se tuvo que ir a vivir allá, pero me prometió que cada 15 días vendría a visitarme. Y así fue. Durante los primeros meses, llegaba cargado de regalos para mí. Me traía dinero extra. Me llevaba a comer a restaurantes bonitos del pueblo. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Una vez al mes, después cada 2 meses. Cuando le preguntaba por qué ya no venía tanto, me decía que el trabajo era muy demandante, que tenía muchos proyectos importantes. Yo lo entendía, porque sabía que estaba construyendo su futuro profesional. En el 2009, cuando Alejandro tenía 24 años, me habló por teléfono muy emocionado. Me dijo que había conocido a una muchacha muy especial, que se llamaba Valeria, que también era profesionista, que trabajaba en una empresa de marketing. Me contó que era muy inteligente, muy guapa, que venía de una familia bien acomodada, de Guadalajara. La primera vez que me trajo a Valeria al pueblo, yo traté de ser la mejor suegra posible. Limpié toda la casa, cociné sus platillos favoritos de Alejandro, puse flores frescas en la sala. Valeria era una muchacha bonita, elegante, que hablaba muy bien, pero desde el primer momento noté que me miraba de una manera rara, como si estuviera evaluándome. Durante esa primera visita, Valeria casi no comió nada de lo que había preparado. Dijo que estaba a dieta, que no podía comer tortillas hechas a mano, porque tenía intolerancia al gluten. Cuando le ofrecí agua de Jamaica que había preparado especialmente, me dijo que solo tomaba agua embotellada. Alejandro se veía un poco incómodo, pero no dijo nada. Después de esa visita, noté que Alejandro comenzó a cambiar. Ya no me hablaba por teléfono como antes. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, más formales. Cuando venía al pueblo, que cada vez era menos frecuente, ya no se quedaba a platicar conmigo como antes. Siempre tenía prisa por regresar a Guadalajara. En una de sus visitas, le pregunté directamente si todo estaba bien entre nosotros. Me dijo que sí, pero que Valeria pensaba que él ya estaba muy grande para estar tan apegado a su mamá, que era importante que construyera su propia vida independiente. Esas palabras me dolieron mucho, pero traté de entenderlo. Pensé que tal vez tenía razón, que yo había sido demasiado protectora con él. Los meses siguientes fueron muy solitarios para mí. Seguía con mis trabajos, pero la casa se sentía vacía sin las visitas frecuentes de Alejandro. Mis vecinas me preguntaban por él, y yo siempre decía que estaba muy bien, muy ocupado con su trabajo y su novia. No quería que supieran que mi propio hijo ya casi no me visitaba. En diciembre del 2010, Alejandro me llamó para decirme que había decidido pedirle matrimonio a Valeria en Año Nuevo. Estaba muy emocionado. Me dijo que ya había apartado el anillo, que tenía planeada una cena romántica muy especial. Yo me alegré por él, aunque en el fondo sentía una tristeza que no sabía cómo explicar. En enero del 2011, me confirmó que Valeria había aceptado casarse con él. Me dijo que estaban pensando en hacer la boda en diciembre de ese año, que querían una ceremonia elegante, en una iglesia bonita de Guadalajara, con una recepción en un salón de eventos muy exclusivo. Cuando me platicó todos los detalles de lo que tenían planeado, me di cuenta de que iba a ser una boda muy cara. El vestido de novia que Valeria quería costaba más de 30,000 pesos. El salón que habían elegido cobraba 200,000 pesos, solo por la renta. Las flores, la música, el banquete, todo era de lo más caro que se podía conseguir en Guadalajara. Le pregunté a Alejandro cómo iban a pagar todo eso. Me dijo que entre él y los papás de Valeria iban a cubrir los gastos. Los papás de ella se harían cargo del vestido, las flores y la música. Él pagaría el salón y el banquete. Pero cuando me dijo las cantidades, me di cuenta de que con el sueldo que ganaba, no le iba a alcanzar. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida hasta ese momento. Le dije a Alejandro que yo quería contribuir con los gastos de su boda, que durante todos esos años había estado ahorrando exactamente para un momento como este, que era mi responsabilidad y mi alegría poder darle a mi único hijo la boda de sus sueños. Mi hijo se resistió al principio. Me dijo que no era necesario,
que ellos se las iban a arreglar solos. Pero yo insistí. Le expliqué que durante años había estado guardando dinero en mi caja de zapatos, especialmente para momentos importantes en su vida, que no tenía sentido que ese dinero se quedara guardado cuando él lo necesitaba. La verdad es que para noviembre del 2011, yo tenía ahorrados 180,000 pesos. Era el resultado de 10 años de trabajo extra, de no comprarme ropa nueva, de no gastar en nada que no fuera estrictamente necesario. Cada peso que había podido ahorrar había ido a parar a esa caja, con la esperanza de poder ayudar a mi hijo cuando lo necesitara. Le entregué todo el dinero a Alejandro en efectivo, en billetes de 200 y 500, que había ido juntando mes tras mes. Cuando vio todo ese dinero junto, se quedó callado por un rato largo. Después me abrazó y me dijo que era la mejor mamá del mundo, que nunca iba a olvidar todo lo que había hecho por él. Con mi dinero pudieron pagar el salón completo y una buena parte del banquete. Alejandro estaba felicísimo y yo me sentía satisfecha de poder contribuir a su felicidad. Pensé que tal vez esa generosidad mía me ayudaría a ganar puntos con Valeria, a que me viera con otros ojos. Durante los meses de preparación de la boda, yo estuve muy involucrada en todos los detalles. Como había puesto una cantidad considerable de dinero, me sentía con derecho de opinar y ayudar en las decisiones. Acompañé a Valeria a ver vestidos, probé los menús del banquete, ayudé a elegir los centros de mesa. Al principio, Valeria parecía tolerar mi participación, aunque siempre con cierta frialdad. Cuando yo sugería algo, ella lo consideraba por cortesía, pero casi siempre terminaba escogiendo lo que ella había querido desde el principio. Alejandro me decía que respetara las decisiones de su novia, que al final era su día especial. Conforme se acercaba la fecha de la boda, comencé a notar que Valeria se comportaba de manera más distante conmigo. En las reuniones familiares, casi no me dirigía la palabra. Cuando yo llegaba a algún lugar donde estaba ella, dejaba de hablar como si mi presencia la incomodara. Sus papás también me trataban con mucha frialdad, como si yo fuera de una clase social inferior. Los padres de Valeria, don Carlos y doña Mercedes, tenían un negocio de muebles muy próspero en Guadalajara. Vivían en una casa grande en una colonia exclusiva. Tenían 2 carros del año. Viajaban frecuentemente a otros países. Desde el primer día que los conocí, me hicieron sentir que yo no estaba a su nivel. En una de las reuniones para planear la boda, doña Mercedes me preguntó muy directamente a qué me dedicaba. Cuando le expliqué que vendía comida, que hacía costuras, que trabajaba en varias casas haciendo aseo, la vi hacer una mueca de desaprobación. Después le comentó algo en voz baja a su esposo, y los dos se rieron de una manera que me hizo sentir muy incómoda. Alejandro se daba cuenta de cómo me trataban, pero no decía nada. Cuando yo le comentaba que me sentía menospreciada por los papás de Valeria, él me decía que no fuera susceptible, que eran personas muy ocupadas y que a veces parecían distantes, pero que, en el fondo, me apreciaban. Un mes antes de la boda, Valeria me citó en un café de Guadalajara para platicar conmigo a solas. Pensé que tal vez quería acercarse más a mí, conocerme mejor, hacer las paces antes del gran día. Pero lo que me dijo esa tarde me dejó helada. Me explicó que había estado pensando mucho en la distribución de las mesas para la recepción, que como iba a ser un evento muy elegante, con invitados importantes del trabajo de Alejandro y amigos de familias bien posicionadas de Guadalajara, era necesario cuidar mucho la imagen del evento. Entonces me dijo, con una sonrisa fingida, que había decidido que yo me sentara en una mesa al fondo del salón, junto con algunos tíos lejanos de ella y algunos compañeros de trabajo de menos importancia de Alejandro. Me explicó que la mesa principal era solo para los padres de ambos y los padrinos más importantes. Cuando le pregunté por qué no podía sentarme en la mesa principal siendo la madre del novio, me dijo algo que se me grabó para siempre en la memoria. Es que, Lupita, tienes que entender que este va a ser un evento muy sofisticado. La gente que va a estar en la mesa principal está acostumbrada a cierto nivel social. No queremos que nadie se sienta incómodo. Le dije que yo había contribuido con una cantidad muy importante de dinero para esa boda, que me parecía injusto que me tratara como si fuera una invitada de segunda clase. Ella me respondió que agradecía mucho mi aportación económica, pero que las decisiones sobre el protocolo del evento
Las tomaba ella, porque al final era su boda. Llegué a mi casa esa tarde con el corazón partido. No podía creer que la muchacha para la que había hecho tanto sacrificio, a la que había recibido en mi casa con tanto cariño, me estuviera humillando de esa manera. Esa noche no pude dormir, pensando en si debería hablar con Alejandro sobre lo que había pasado. Al día siguiente le conté a mi hijo lo que su novia me había dicho. Esperaba que él se indignara, que defendiera mi lugar como su madre, que pusiera las cosas en su lugar. Pero su reacción me dolió más que las palabras de Valeria. Alejandro me dijo que entendiera la posición de su futura esposa, que ella venía de un ambiente muy diferente al nuestro, que estaba acostumbrada a ciertos estándares sociales, que no debía tomarlo personal, que era solo una cuestión de protocolo. Me pidió que no hiciera problema por eso, que lo importante era que él fuera feliz en su boda. Por primera vez en la vida, mi hijo me había fallado. El niño al que había criado sola, al que había dado todo mi dinero, todo mi tiempo, toda mi vida, estaba eligiendo a su novia sobre su propia madre. Estaba permitiendo que me humillaran, y él mismo me estaba pidiendo que lo aceptara sin protestar. Las últimas semanas antes de la boda fueron de mucha tristeza para mí. Seguí ayudando con los preparativos porque ya tenía mi dinero comprometido, pero ya no sentía la misma emoción de antes. Sabía que el día de la boda iba a ser muy doloroso para mí, pero no imaginaba hasta qué punto. Mi hermana Consuelo, que vive en Aguascalientes, vino especialmente para acompañarme a la boda. Cuando le platiqué todo lo que había pasado, se indignó mucho. Me dijo que no debería permitir ese maltrato, que debería hablar muy seriamente con Alejandro. Pero yo ya había tomado la decisión de no hacer ningún escándalo. No quería arruinar el día de mi hijo por mis sentimientos heridos. La noche antes de la boda, Alejandro vino a visitarme a Guadalupe. Se quedó a cenar conmigo, y por un momento sentí que recuperaba a mi hijo de antes. Me habló de lo agradecido que estaba conmigo, de todo lo que había hecho por él, de lo orgulloso que se sentía de tenerme como madre. Por un momento pensé que tal vez iba a cambiar de opinión sobre lo de la mesa, que iba a decirme que había hablado con Valeria y que habían decidido que yo sí me sentara en la mesa principal. Pero no pasó nada de eso. Se fue esa noche después de darme un beso en la frente y decirme que me viera al día siguiente en la iglesia. Esa fue la última noche que mi hijo y yo tuvimos una conversación realmente cercana. Al día siguiente, todo cambiaría para siempre. El día de la boda amaneció hermoso, con un cielo azul sin nubes y un solecito tibio de diciembre. Me levanté muy temprano para alistarme con calma. Me había comprado un vestido azul marino muy elegante. Me había hecho el peinado en la estética del pueblo. Me había puesto mis aretes de perlas, que eran lo más fino que tenía. Mientras me alistaba, trataba de mantener una actitud positiva. Me repetía a mí misma que lo importante era la felicidad de mi hijo, que yo iba a comportarme con dignidad, sin importar cómo me trataran. Pero en el fondo del corazón, sabía que ese día iba a ser muy difícil para mí. Mi hermana Consuelo pasó por mí temprano para ir juntas a Guadalajara. Durante el viaje en el camión, me estuvo dando ánimos, diciéndome que no importaba en qué mesa me sentaran, que yo iba con la frente en alto porque era la madre del novio y porque había contribuido más que nadie para que esa boda fuera posible. Llegamos a la iglesia una hora antes de que empezara la ceremonia. Era una iglesia muy bonita en el centro de Guadalajara, con ventanales grandes y un altar precioso decorado con flores blancas y doradas. Todo se veía elegantísimo, exactamente como Valeria lo había planeado. Los invitados empezaron a llegar poco a poco. Reconocí a algunos familiares de Alejandro que no había visto en años, pero la mayoría eran personas que no conocía. Se veían todos muy arreglados, con ropa cara, joyas brillantes, hablando de temas que yo no entendía. Cuando llegaron los papás de Valeria, me acerqué a saludarlos cortésmente. Doña Mercedes me dio 2 besos muy rápidos en las mejillas, pero no se detuvo a platicar conmigo. Don Carlos me saludó de mano, pero inmediatamente se fue a hablar con otros invitados. Me sentí como si fuera invisible para ellos. La ceremonia fue hermosa. Cuando vi entrar a mi hijo al altar, tan guapo con su traje negro, me llenó de orgullo a pesar de todo lo que había pasado. Cuando entró Valeria con su vestido blanco espectacular, tengo que reconocer que se veía preciosa. Por un momento olvidé todos los problemas y solo me concentré en la felicidad de ver a mi hijo casarse.
Durante la ceremonia, lloré mucho. Lloré de emoción por ver a Alejandro tan feliz, pero también lloré de tristeza por todo lo que habíamos perdido en nuestra relación. Recordé cuando era un niño chiquito y me decía que cuando fuera grande se iba a casar conmigo. Nunca imaginé que el día de su boda iba a sentirme tan sola. Después de la ceremonia todos nos trasladamos al salón de eventos. Era un lugar impresionante, con techos altos, lámparas de cristal, mesas decoradas con manteles dorados y centros de mesa enormes. Todo estaba perfecto, tal como Valeria lo había soñado. Cuando llegó el momento de buscar nuestros lugares en las mesas, una de las organizadoras me llevó hacia el fondo del salón. Efectivamente, me habían puesto en una mesa muy alejada de la mesa principal, junto con personas que claramente no eran consideradas importantes para los novios. Desde mi lugar podía ver la mesa principal perfectamente. Ahí estaban Alejandro y Valeria en el centro, rodeados por los papás de ella, los padrinos principales y algunos familiares muy cercanos de la familia de Valeria. El lugar donde debería haber estado yo como madre del novio estaba ocupado por una tía de Valeria que ni siquiera vivía en México. Mi hermana Consuelo estaba indignada. Me decía en voz baja que eso era una falta de respeto increíble, que deberíamos levantarnos e irnos inmediatamente. Pero yo le pedí que se calmara, que no quería hacer una escena que arruinara la boda de mi hijo. Durante la cena, traté de mantener una conversación agradable con las personas de mi mesa, pero mi corazón estaba partido. Cada vez que volteaba a ver la mesa principal, veía a mi hijo riéndose y brindando con todos, sin voltear ni una sola vez hacia donde yo estaba. Era como si se hubiera olvidado completamente de que su madre estaba presente en su boda. Lo peor vino durante los discursos. Don Carlos se levantó para hablar de lo orgulloso que estaba de recibir a Alejandro en su familia, de lo mucho que lo apreciaban, de cómo habían planeado juntos esa boda perfecta. Después habló Alejandro, agradeciendo a los papás de Valeria por todo su apoyo, por haberlo recibido como un hijo. Esperé durante todo el tiempo de los discursos que mi hijo me mencionara, aunque fuera una vez, que agradeciera mi contribución para la boda, que hablara del amor de su madre, que me reconociera de alguna manera frente a todos los invitados. Pero nunca pasó. Habló de muchas personas, agradeció a muchas familias, pero a mí ni siquiera me mencionó. Fue en ese momento que algo se rompió definitivamente en mi corazón. Mi propio hijo, delante de 200 personas, me había hecho invisible. La mujer que había sacrificado toda su vida por él, que había pagado una parte importante de esa boda, que lo había criado sola desde los 5 años, era como si no existiera. Cuando terminaron los discursos y empezó el baile, yo ya no pude más. Le dije a Consuelo que me sentía mal, que necesitaba salir a tomar aire fresco. Salimos al jardín del salón, y ahí fue donde finalmente me quebré por completo. Lloré como no había llorado desde el día que Aurelio me abandonó, pero esta vez dolía diferente, porque era mi propio hijo el que me estaba lastimando. El niño al que había amado sobre todas las cosas, al que había dedicado cada día de mi vida, me había traicionado de la manera más cruel posible. Consuelo me abrazaba y me decía que ya habíamos aguantado suficiente, que nos fuéramos de inmediato. Pero algo dentro de mí me decía que todavía no era el momento, que tenía que esperar un poco más, que algo importante estaba por pasar. Mientras estábamos en el jardín, escuché voces que venían de una ventana abierta del salón. Era Valeria hablando con una de sus amigas. Lo que escuché me confirmó lo que ya había estado sospechando, pero me dio también la información que necesitaba para tomar mi decisión final. Valeria le estaba contando a su amiga cómo había logrado que la suegra pueblerina no arruinara su boda perfecta. Se reía de cómo me había manipulado para que pusiera el dinero, pero me quedara callada sobre mi lugar en el evento. Decía que ahora que ya estaba casada con Alejandro, nunca más iba a tener que tolerar mis visitas o mi falta de clase. Pero lo que más me impactó fue cuando dijo: lo mejor de todo es que la vieja puso casi todo el dinero del salón y del banquete, y ni siquiera sabe que nosotros le dijimos a todos que mis papás habían pagado todo. Nadie aquí sabe que una vendedora de tamales financió esta boda elegante. En ese momento, amigas, entendí que había sido completamente utilizada y humillada. No solo me habían quitado mi lugar como madre del novio, sino que habían tomado el crédito por mi contribución económica.
Todos los invitados pensaban que los papás de Valeria habían pagado todo, mientras que yo era vista como la pariente pobre que habían tenido que invitar por compromiso. Regresé al salón con una determinación que no había sentido en años. Ya no era momento de quedarme callada por el bien de mi hijo. Era momento de defender mi dignidad y hacer valer mi lugar como la madre que había sacrificado todo por él. Cuando regresé al salón después de escuchar esa conversación, algo había cambiado completamente en mí. Ya no sentía tristeza ni ganas de llorar. Sentía una furia fría, calculada, como nunca antes había experimentado en mi vida. Pero no era una furia ciega. Era la determinación de una mujer que finalmente había decidido defenderse. Me senté en mi mesa del fondo y empecé a observar todo con otros ojos. Vi cómo los invitados admiraban la elegancia del evento, cómo felicitaban a los papás de Valeria por la magnífica boda que habían organizado para su hija. Vi cómo Alejandro recibía esas felicitaciones con una sonrisa, sin corregir nunca el malentendido sobre quién había realmente financiado gran parte de la celebración. Durante las siguientes 2 horas, mientras todos bailaban y celebraban, yo estuve planeando exactamente qué iba a hacer. No iba a ser algo impulsivo ni escandaloso. Iba a ser algo calculado, inteligente, que les enseñara a ambos el error que habían cometido al subestimarme. Recordé que en mi bolsa traía algo muy importante: todos los recibos de los pagos que había hecho para la boda. Los había guardado cuidadosamente, como siempre hacía con cualquier gasto importante. Tenía el recibo del depósito del salón, los comprobantes de transferencia para el banquete, las facturas de varios proveedores que yo había pagado directamente. También recordé que tenía el número de teléfono de Doña Rosa, la dueña de la tortillería donde trabajaba, que casualmente conocía muy bien al dueño del salón de eventos. Su esposo había trabajado muchos años administrando ese lugar, y ella mantenía una buena relación con la gerencia. Alrededor de las 10 de la noche, cuando ya habían servido la cena y estaba empezando la parte más animada de la fiesta, me levanté de mi mesa. Le dije a Consuelo que iba al baño, pero en realidad salí del salón para hacer unas llamadas telefónicas muy importantes. Primero llamé a Doña Rosa. Le expliqué rápidamente la situación y le pedí que me comunicara con el gerente del salón. Ella entendió inmediatamente lo que estaba pasando y me dijo que me iba a ayudar en todo lo que fuera necesario. En menos de 10 minutos, estaba hablando por teléfono con el licenciado Martínez, el gerente general del salón de eventos. Le expliqué que yo era la madre del novio y que había una confusión muy seria sobre los pagos de la boda. Le dije que tenía en mi poder todos los comprobantes que demostraban que yo había pagado una parte muy importante del evento. El licenciado Martínez me dijo que podía revisar inmediatamente en su sistema quién había hecho los pagos y que si encontraba alguna irregularidad en el manejo de la información, él mismo se haría cargo de aclarar las cosas. Me pidió que lo esperara unos minutos mientras revisaba los registros. Cuando me volvió a llamar, me confirmó que efectivamente los pagos del salón y gran parte del banquete habían sido hechos por mí, pero que en el expediente del evento aparecía que el responsable económico era don Carlos, el papá de la novia. Me dijo que eso era una irregularidad grave, porque en eventos como ese siempre se reconoce públicamente a las personas que han hecho las contribuciones importantes. Fue entonces cuando el licenciado Martínez me hizo una propuesta que cambió todo. Me dijo que si yo quería, él podía hacer un anuncio público en ese mismo momento para aclarar quién había realmente financiado el evento, que era algo que se acostumbraba a hacer en bodas elegantes como esa, reconocer a todas las familias que habían contribuido económicamente. Acepté inmediatamente. Le dije que tenía todos los comprobantes conmigo y que estaba lista para mostrarlos si era necesario. Él me pidió que regresara al salón y que esperara su señal. En unos minutos más, iba a hacer el anuncio. Regresé a mi mesa con el corazón latiendo muy fuerte, pero ya no de tristeza, sino de expectación. Consuelo me preguntó qué había pasado, pero yo solo le dije que esperara y viera, que finalmente iba a haber justicia en esa boda. Unos minutos después, la música se detuvo y el sonido del micrófono resonó por todo el salón. El licenciado Martínez subió a la pequeña tarima donde estaba la mesa de sonido, vestido muy elegantemente con su traje oscuro y su corbata dorada. «Buenas noches, distinguidos invitados.
dijo con voz clara y profesional. Es un honor para nuestro salón de eventos haber sido el lugar elegido para esta hermosa celebración. Como es tradición en nuestro establecimiento, queremos hacer un reconocimiento especial a las familias que han hecho posible este magnífico evento. Todo el salón se quedó en silencio. Los novios sonreían desde la mesa principal, pensando que iba a ser un reconocimiento rutinario a los organizadores de la boda. Los papás de Valeria se acomodaban en sus sillas, preparándose para recibir los aplausos y felicitaciones. Esta noche queremos reconocer especialmente a la señora Lupita Sánchez, madre del novio, quien ha financiado generosamente el salón completo y una parte importante del banquete que todos hemos disfrutado esta noche. Su contribución económica y su amor de madre han hecho posible que los novios pudieran tener la boda de sus sueños. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Era como si todo el aire hubiera sido succionado del salón. Vi cómo Alejandro se ponía pálido y volteaba inmediatamente hacia donde yo estaba sentada. Valeria tenía la boca abierta de la impresión, y sus papás se veían completamente confundidos. La señora Sánchez representa el ejemplo perfecto del amor incondicional de una madre mexicana que ha trabajado incansablemente durante años para poder contribuir a la felicidad de su hijo en este día tan especial. Desde nuestro salón de eventos, queremos expresar nuestro más profundo reconocimiento a su generosidad y dedicación. Los murmullos empezaron a extenderse por todo el salón. Los invitados volteaban hacia mi mesa, tratando de ubicar quién era esa señora Lupita Sánchez de la que estaban hablando. Algunos parecían sorprendidos, otros confundidos. Todos se habían dado cuenta de que había información que no conocían. Invitamos a todos los presentes a brindar por la señora Sánchez, cuyo sacrificio y amor han hecho posible esta celebración inolvidable. Fue entonces cuando me levanté de mi silla. Con la espalda recta y la cabeza en alto, caminé lentamente desde mi mesa del fondo hacia el centro del salón. Todos los ojos estaban puestos en mí. Ya no era la mujer invisible que habían relegado a un rincón. Era la protagonista de ese momento. Cuando llegué al centro del salón, el licenciado Martínez me entregó el micrófono. Por primera vez en toda la noche, yo tenía la palabra frente a todos los invitados de la boda de mi hijo. Mis manos temblaban un poco, pero mi voz salió clara y fuerte. «Buenas noches a todos», dije, viendo directamente hacia la mesa principal donde Alejandro y Valeria me miraban con una mezcla de shock y horror. Es cierto lo que acaba de decir el licenciado Martínez. Yo financié gran parte de esta boda con los ahorros de toda mi vida, porque amo a mi hijo más que a nada en este mundo. Los murmullos se intensificaron. Podía ver cómo los invitados intercambiaban miradas de sorpresa, especialmente aquellos que habían estado felicitando a los papás de Valeria por la magnífica celebración que habían organizado. Trabajé durante 10 años vendiendo tamales, haciendo costuras, limpiando casas, para poder ahorrar el dinero que hoy permitió que ustedes disfrutaran de este hermoso salón y esta deliciosa cena. Lo hice con amor, porque una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. En la mesa principal, Valeria tenía la cara roja de vergüenza y coraje. Sus papás se veían completamente descolocados, sin saber cómo reaccionar ante esta revelación pública. Alejandro parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Pero esta noche aprendí algo muy importante, continué, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme con cada palabra. Aprendí que el dinero no compra respeto y que el amor no siempre es correspondido de la misma manera. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran en el silencio absoluto del salón. Después, con una sonrisa tranquila en el rostro, dije las palabras que iban a cambiar todo para siempre. Quiero aprovechar este momento para informarles que, como la persona que financió este evento, tengo ciertos derechos sobre cómo se desarrolla, y he decidido que es hora de que todos sepan la verdad completa sobre esta celebración. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el ruido de los carros pasando por la calle. Todos los invitados estaban completamente enfocados en mí, esperando a ver qué iba a decir a continuación. Era el momento más poderoso que había tenido en toda mi vida. Quiero contarles una pequeña historia, continué, manteniendo el micrófono firmemente en mis manos. Hace 20 años,
Cuando mi hijo Alejandro tenía 5 añitos, su papá nos abandonó. Desde ese día, yo trabajé sola para sacarlo adelante. Me levantaba a las 3 de la mañana para hacer tortillas, después me iba a limpiar casas, y por las tardes vendía comida para poder pagarle la escuela. Podía ver cómo algunos invitados comenzaban a verse incómodos. Esta no era la clase de discurso que esperaban escuchar en una boda elegante, pero yo tenía mucho más que decir, y ya nadie me iba a callar. Cuando Alejandro quiso estudiar ingeniería, yo trabajé turnos dobles para poder pagarle la universidad. Cada peso que pude ahorrar durante 10 años, lo guardé en una caja de zapatos debajo de mi cama, soñando con el día en que pudiera ayudar a mi hijo a construir su futuro. Volteé hacia la mesa principal, donde mi hijo tenía la cabeza agachada, incapaz de sostener mi mirada. Valeria me veía con una furia que ya no trataba de disimular. Sus papás susurraban entre ellos, claramente molestos por el rumbo que estaba tomando mi discurso. Hace un año, cuando Alejandro me pidió ayuda para su boda, yo le entregué todos mis ahorros sin dudarlo ni un segundo. 180,000 pesos, que representaban 20 años de sacrificio. De levantarme cuando todavía era de noche, de trabajar cuando estaba enferma, de no comprarme nunca nada para mí misma. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Algunos volteaban hacia la mesa principal con expresiones de sorpresa. Claramente muchos de ellos habían sido llevados a creer que los papás de Valeria habían financiado toda la boda. Pero esta noche descubrí algo que me dolió más que todos los años de trabajo duro. Dije, sintiendo cómo mi voz se cargaba de emoción pero manteniéndola firme. Descubrí que mi contribución había sido ocultada, que se había dado el crédito de mi sacrificio a otras personas. Y descubrí que por mi falta de clase, no merecía sentarme en la mesa principal en la boda que yo misma había financiado. El ambiente en el salón cambió completamente. Los invitados ya no solo parecían sorprendidos, sino también incómodos. Algunos comenzaron a voltear hacia los papás de Valeria con miradas de cuestionamiento. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Pero lo que más me dolió, continué, sintiendo cómo todas mis emociones acumuladas durante meses finalmente encontraban su voz, fue que mi propio hijo, el niño al que crié con tanto amor, permitiera que me trataran como si fuera una invitada de segunda clase en su propia boda. Alejandro finalmente levantó la vista y me miró. En sus ojos vi vergüenza, pero también algo que parecía enojo, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo al exponer la verdad frente a todos sus invitados. Así que he tomado una decisión, anuncié, preparándome para la parte más importante de mi discurso. Como la persona que financió este evento, voy a ejercer mi derecho a hacer algunos cambios en cómo se desarrolla el resto de la celebración. Fue entonces cuando saqué de mi bolsa todos los recibos y comprobantes que había traído conmigo. Los alcé para que todos pudieran verlos, como evidencia física de cada palabra que había dicho. Estos son los comprobantes de todos los pagos que hice. El depósito del salón, los pagos del banquete, las transferencias a los proveedores. Todo está documentado, todo tiene mi nombre, todo fue pagado con el dinero que ahorré vendiendo tamales y limpiando casas. El licenciado Martínez, que había permanecido cerca de la tarima durante todo mi discurso, asintió confirmando mis palabras. Su presencia le daba oficialidad a todo lo que estaba diciendo. Mi primera decisión es que quiero que traigan una silla a la mesa principal para mí. No voy a terminar esta noche sentada en el fondo como si fuera una extraña, cuando soy la madre del novio y la persona que hizo posible esta celebración. Algunos invitados comenzaron a aplaudir tímidamente. Otros se veían claramente incómodos con la situación, pero yo ya había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Mi segunda decisión, continué, sintiendo cómo mi confianza crecía con cada palabra, es que quiero que todos ustedes sepan exactamente quién pagó qué en esta boda, porque la verdad es muy importante, y yo no voy a permitir que nadie más tome el crédito por mi sacrificio. Volteé directamente hacia don Carlos y doña Mercedes, que se veían rojos de vergüenza y coraje. Era claro que no estaban acostumbrados a ser cuestionados públicamente, mucho menos por alguien a quien consideraban de una clase social inferior.
Los papás de Valeria contribuyeron con el vestido de la novia y las flores, lo cual agradezco muchísimo. Pero el salón donde estamos cenando, la comida que han disfrutado, la música que han escuchado, todo eso fue pagado con mi dinero, con el dinero de una mujer que se levanta todos los días a las 3 de la mañana para trabajar. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el ruido de los cubiertos. Todos estaban completamente absortos en lo que estaba diciendo. Algunos invitados parecían genuinamente conmovidos por mi historia, otros claramente molestos por la interrupción de la celebración. Y mi tercera y última decisión, dije, preparándome para el momento culminante de todo mi plan, es que quiero que mi hijo Alejandro me explique, aquí frente a todos ustedes, por qué permitió que me trataran de esta manera. Fue entonces cuando le entregué el micrófono de vuelta al licenciado Martínez y caminé directamente hacia la mesa principal. Todos los invitados voltearon para ver qué iba a pasar. La tensión en el salón era palpable. Cuando llegué a la mesa principal, me paré directamente frente a mi hijo. Alejandro estaba pálido, con las manos temblorosas, claramente sin saber qué decir o cómo reaccionar ante la situación que se había creado. «Alejandro», le dije, hablando lo suficientemente fuerte para que todos pudieran escuchar. «Quiero que me expliques cómo fue que decidiste que tu madre no merecía respeto en tu propia boda. Quiero que les digas a todos estos invitados por qué permitiste que me sentaran en el fondo como si fuera una extraña». Mi hijo me miró con una expresión que nunca había visto en él. Era una mezcla de vergüenza, coraje y algo que parecía resentimiento. Durante un momento largo, no dijo nada. El silencio se extendía mientras todos esperaban su respuesta. Finalmente, Alejandro habló, pero sus palabras me dolieron más que todo lo que había pasado hasta ese momento. «Mamá, no tenías por qué hacer esto. No tenías por qué arruinar mi boda». En ese momento, amigas, me di cuenta de que había perdido completamente a mi hijo. No solo había permitido que me humillaran, sino que ahora me culpaba a mí por defender mi dignidad. Era como si todos los años de amor y sacrificio hubieran sido borrados en un instante. Pero si mi hijo pensaba que yo me iba a quedar callada después de esa respuesta, estaba muy equivocado. Esas palabras fueron exactamente lo que necesitaba escuchar para terminar de confirmar que la decisión que estaba tomando era la correcta. ¿Que yo arruiné tu boda, Alejandro?, le respondí, manteniendo mi voz calmada pero firme. ¿Arruiné tu boda por pedir el respeto que merezco después de financiarla? ¿Arruiné tu boda por no quedarme callada mientras me humillaban? Valeria, que había estado callada durante todo mi discurso, finalmente habló, pero en lugar de disculparse o tratar de arreglar la situación, hizo exactamente lo que yo esperaba que hiciera. «Lupita», me dijo con un tono despectivo que ya no se molestaba en disimular, «esta es mi boda, y no voy a permitir que la conviertas en un espectáculo. Te agradezco tu contribución económica, pero eso no te da derecho a hacer un drama frente a todos nuestros invitados». Esas palabras fueron la confirmación final de todo lo que había estado sospechando durante meses. No solo me veían como una fuente de financiamiento, sino que realmente creían que yo no tenía derecho a ser tratada con dignidad porque venía de una clase social diferente. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de toda mi vida hasta ese momento. Una decisión que había estado gestándose durante toda la noche, pero que ahora finalmente cristalizó en mi mente con una claridad absoluta. Me acerqué al licenciado Martínez, que seguía cerca de nosotros, observando toda la situación. Le hablé en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Alejandro y Valeria pudieran escuchar lo que le estaba diciendo. «Licenciado», le dije con una calma que sorprendió hasta a mí misma, «quiero ejercer mis derechos como la persona que financió este evento. Según lo que usted me explicó por teléfono, es cierto que como contribuyente principal tengo cierta autoridad sobre cómo se desarrolla la celebración». El licenciado Martínez asintió. «Efectivamente, señora Sánchez. En casos donde hay una contribución económica tan significativa como la suya, nuestra política es reconocer ciertos derechos de decisión sobre el evento». «Perfecto», le respondí, sintiendo cómo todas las piezas de mi plan comenzaban a encajar en su lugar. «Entonces quiero hacer uso de esos derechos ahora mismo».
Alejandro y Valeria me miraban con una mezcla de confusión y alarma. Claramente no sabían hacia dónde se dirigía la conversación, pero podían sentir que algo importante estaba por pasar. «Quiero cancelar mi contribución económica a esta boda», anuncié, viendo directamente a los ojos de mi hijo. «Quiero que me reembolsen inmediatamente todos los pagos que hice. Si ustedes no me consideran digna de respeto, entonces tampoco soy digna de financiar su celebración». El shock en las caras de Alejandro y Valeria fue inmediato y total. Valeria se puso pálida como un papel, y Alejandro abrió la boca sin poder decir nada. Claramente no habían considerado que esa fuera una posibilidad. «Señora Sánchez», me dijo el licenciado Martínez, «entiendo perfectamente su posición. Sin embargo, debo informarle que un reembolso completo en este momento sería complicado, dado que los servicios ya han sido prestados». «Lo entiendo perfectamente», le respondí. «No estoy pidiendo que desalojen a los invitados, ni que terminen la fiesta ahorita mismo. Pero sí quiero que quede muy claro que yo retiro mi contribución y que las consecuencias de esa decisión las manejemos a partir de mañana». Fue entonces cuando don Carlos, que había estado callado durante toda la discusión, finalmente intervino. Se levantó de su silla con una expresión de indignación total. «Esto es ridículo», dijo con voz fuerte. «No puede llegar a arruinar la boda de su propio hijo con estas amenazas. Si tiene algún problema con los arreglos, lo podemos discutir en privado después de la celebración. Pero yo ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Y además, tenía información que ellos no sabían que yo tenía». «Don Carlos», le respondí con una sonrisa que probablemente parecía muy tranquila, pero que por dentro era pura determinación. «Me parece muy interesante que hable de arruinar bodas, cuando su familia no tiene cómo pagar la cuenta de este evento si yo retiro mi contribución». La cara de don Carlos cambió inmediatamente. Pasó del enojo a algo que parecía preocupación genuina. Y ahí fue cuando me di cuenta de que mi intuición había sido correcta. Durante las semanas de preparación de la boda, yo había notado algunas cosas que no me habían cuadrado completamente. Los papás de Valeria hablaban de su negocio de muebles como si fuera muy próspero, pero siempre había excusas para no pagar ciertos gastos de la boda. Primero dijeron que estaban esperando que llegara un pago importante, después que tenían el dinero comprometido en una inversión. Cuando yo ofrecí pagar el salón y el banquete, ellos aceptaron muy rápidamente, casi con alivio. En ese momento pensé que era solo porque querían ahorrar dinero, pero ahora me daba cuenta de que tal vez había algo más profundo. «Creo que es hora de que todos sepamos la verdad completa», continué, dirigiéndome ahora no solo a la familia, sino a todos los invitados que seguían escuchando cada palabra. No solo sobre quién pagó esta boda, sino también sobre por qué fue necesario que yo la pagara. La expresión de pánico en la cara de don Carlos me confirmó que mis sospechas eran correctas. Doña Mercedes también se veía extremadamente incómoda, mirando a su esposo como pidiéndole que hiciera algo para detener lo que estaba pasando. «Verán», dije, sintiendo cómo mi confianza crecía con cada momento. «Durante estos meses de preparación, yo me tomé la molestia de investigar un poquito sobre la situación económica de la familia de Valeria, porque me parecía extraño que una familia tan próspera necesitara que una vendedora de tamales financiara la boda de su hija. El silencio en el salón era ahora de una calidad diferente. Ya no era solo atención, era tensión pura. Todos podían sentir que estaban por escuchar algo que cambiaría completamente su percepción de toda la situación. Resulta que el negocio de muebles de don Carlos ha estado en problemas financieros serios durante los últimos 2 años. Tienen deudas importantes con proveedores, pagos atrasados con el banco, y están en proceso de embargo de su casa. Las palabras cayeron como bombas en el silencio del salón. Los invitados intercambiaron miradas de shock total. La imagen de prosperidad y éxito que habían proyectado se estaba desmoronando frente a todos. «La verdad es que ellos no podían pagar esta boda», continué, sintiendo una satisfacción extraña al ver cómo la mentira se desmoronaba pieza por pieza. «Por eso aceptaron tan rápidamente cuando yo ofrecí ayudar económicamente. No era generosidad de su parte, era necesidad pura». Don Carlos trató de interrumpirme, pero yo alcé la mano para detenerlo.
Ya había llegado demasiado lejos para permitir que me callaran ahora. Pero lo más interesante de todo, dije sacando mi teléfono celular de mi bolsa, es que esta mañana recibí una llamada muy reveladora. Chacho, durante la semana anterior a la boda, yo había estado muy nerviosa por todo lo que había pasado. No podía dormir bien. Tenía pesadillas sobre ser humillada en la boda. Así que había decidido hacer algunas investigaciones por mi cuenta, solo para entender mejor con qué clase de familia se estaba casando mi hijo. A través de doña Rosa, que conocía a mucha gente en Guadalajara, había conseguido el teléfono de una señora que había trabajado en el negocio de muebles de don Carlos. Esta señora me había contado cosas muy interesantes sobre la situación real de la familia. Esta mañana, continué, manteniendo mi teléfono en alto, recibí una llamada de una de las empleadas del negocio de don Carlos. Me informó que ayer en la tarde, él estuvo tratando de conseguir un préstamo urgente para poder pagar la parte de la boda que supuestamente él iba a cubrir. La cara de don Carlos se puso roja de coraje y vergüenza. Doña Mercedes parecía querer desaparecer. Valeria miraba a sus papás con una expresión de horror, como si estuviera descubriendo información que ni ella conocía. Resulta que el dinero que iban a poner para el vestido y las flores lo pidieron prestado esta misma semana, porque no tenían efectivo disponible. O sea que esta boda elegante que tanto han presumido fue financiada completamente con dinero prestado, el mío y el del banco que les dio el préstamo urgente. Los murmullos entre los invitados se volvieron más intensos. Algunos parecían escandalizados, otros parecían estar disfrutando el drama, pero todos estaban completamente absortos en la revelación de información que nadie había imaginado. Así que cuando hablan de clase social y de falta de elegancia, dije, volteando ahora directamente hacia Valeria, me parece muy interesante que una familia endeudada se sienta superior a una mujer que pagó todo con sus propios ahorros, ganados honestamente con trabajo duro. Valeria finalmente explotó. Se levantó de su silla con la cara roja de coraje y me gritó frente a todos, «¡Ya basta! No tienes derecho a arruinar mi boda con tus chismes y tus problemas de dinero». Pero esa reacción fue exactamente lo que yo necesitaba para dar el golpe final. Su máscara de elegancia y educación finalmente se había caído, y todos podían ver su verdadera personalidad. «Valeria», le respondí con una calma que contrastaba totalmente con sus gritos. «No son chismes, son hechos, y el único derecho que estoy ejerciendo es el de defenderme después de haber sido humillada y utilizada». Entonces me dirigí hacia todos los invitados, hablando con voz clara para que todos pudieran escuchar mi decisión final. Quiero que todos ustedes sepan que a partir de este momento, yo retiro completamente mi contribución económica a esta boda. Mi dinero regresará a mi cuenta, y esta familia tendrá que arreglárselas para pagar las consecuencias de su engaño. Pero tenía una carta más que jugar, la más importante de todas. Durante mis investigaciones de la semana anterior, había descubierto algo que iba a cambiar todo el panorama definitivamente. Y hay algo más que quiero que sepan, dije, preparándome para el momento culminante de toda mi estrategia. Algo que mi querido hijo Alejandro no les ha contado y que explica por qué él permitió que me trataran de esta manera. Alejandro me miró con una expresión de pánico total. Claramente sabía a qué me estaba refiriendo. Y sabía que todo se estaba desmoronando. Mi hijo no solo permitió que me humillaran porque se dejó manipular por su esposa. Continué, sintiendo cómo todas las piezas finales de mi plan se acomodaban en su lugar. También lo hizo porque él sabía perfectamente que sin mi dinero, esta boda no iba a ser posible. Hice una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara en el salón. Después dije las palabras que iban a cambiar todo para siempre. Hace 3 semanas, Alejandro vino a mi casa a pedirme más dinero. Me dijo que habían surgido gastos inesperados, que necesitaba otros 50,000 pesos para completar los pagos. Yo se los di, porque como siempre, quería que mi hijo fuera feliz. Los invitados murmuraban cada vez más fuerte. La situación se estaba volviendo cada vez más escandalosa, pero yo tenía que terminar de contar toda la verdad. Pero lo que más me dolió de esa conversación, continué,
viendo directamente a Alejandro. Fue cuando me dijo que después de la boda, las visitas a Guadalupe iban a ser muy esporádicas, que Valeria y él habían decidido mudarse a Monterrey, lejos de la familia, para empezar una vida nueva sin las complicaciones del pasado. Alejandro se veía completamente derrotado. Su plan de alejarse de mí después de tomar todo mi dinero había quedado expuesto frente a todos. Ya no podía negar nada de lo que estaba diciendo. O sea que el plan desde el principio era simple, dije, sintiendo una mezcla de dolor y satisfacción al exponer toda la verdad, tomar todo el dinero que yo pudiera dar, usar mi contribución para tener la boda que querían y después desaparecerse para no tener que lidiar más con la vergüenza de tener una madre de clase popular. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Ni siquiera se escuchaban murmullos. Todos estaban procesando la magnitud de lo que había sido revelado. Un plan deliberado para usar y después descartar a la madre que había financiado todo. Fue entonces cuando tomé mi decisión final, la que había estado planeando durante toda la semana anterior, sin saber si tendría el valor de ejecutarla. «Licenciado Martínez», dije, volteando hacia el gerente que había permanecido cerca durante toda la confrontación. «Quiero ejercer mi derecho de retirar mi contribución inmediatamente. Quiero que cancele todos los servicios que yo pagué, efectivo ahora mismo». La expresión de pánico en las caras de Alejandro, Valeria y sus papás fue instantánea y total. Se dieron cuenta de que yo estaba hablando completamente en serio y que tenía el poder legal para hacer exactamente lo que estaba amenazando. «Señora Sánchez», me respondió el licenciado Martínez, «puedo proceder con la cancelación, pero eso significaría que los servicios restantes se suspenderían inmediatamente y la familia tendría que cubrir todos los gastos para continuar con el evento». «Perfecto», le respondí sin vacilar. «Que ellos demuestren su clase social superior, pagando por su propia celebración». Fue entonces cuando don Carlos finalmente se derrumbó. Con voz temblorosa, admitió frente a todos lo que yo ya había descubierto. «No, no tenemos cómo pagar el resto de la boda. El préstamo que conseguimos apenas alcanzó para lo que ya habíamos comprometido». La admisión de bancarrota frente a todos sus invitados fue el momento de humillación total para una familia que había basado toda su identidad en aparentar una prosperidad que no tenían. Pero yo todavía no había terminado. Tenía un último movimiento que iba a determinar cómo terminaría toda esta situación. En ese momento de silencio total, cuando toda la verdad había sido expuesta y la familia se enfrentaba a la realidad de su situación económica, yo tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. «Sin embargo», dije con una voz que había recuperado cierta calma después de toda la tensión, «no vine aquí esta noche para destruir la boda de mi hijo. Vine para que me respetaran». Los ojos de todos estaban puestos en mí, esperando a ver hacia dónde se dirigía mi decisión final. Alejandro me miraba con una mezcla de esperanza y terror, sin saber si yo iba a salvarlo o terminarlo de hundir. «Licenciado Martínez», continué, «no voy a cancelar mi contribución económica, pero sí voy a establecer algunas condiciones para que pueda continuar». El alivio en las caras de la familia fue visible, pero yo aún no había terminado de exponer mis términos. «Mi primera condición es que se traiga inmediatamente una silla a la mesa principal y que yo ocupe mi lugar como madre del novio durante el resto de la celebración». Esa era la condición más simple, pero también la más simbólica. Era el reconocimiento público de mi estatus y mi dignidad como la madre que había financiado el evento. «Mi segunda condición», continué viendo directamente a Valeria, «es que delante de todos estos invitados me pida una disculpa pública por haberme tratado con falta de respeto». Valeria se veía mortificada por la idea de tener que disculparse públicamente, especialmente después de que su imagen de superioridad social había quedado completamente destruida. Pero no tenía alternativa. «Mi tercera condición», dije, dirigiéndome ahora a Alejandro, «es que mi hijo también me pida perdón, no solo por permitir que me humillaran, sino por haber planeado alejarme de su vida después de tomar todo mi dinero». Alejandro agachó la cabeza, claramente avergonzado de que sus planes hubieran sido expuestos frente a todos, pero sabía que no tenía más opción que aceptar mis condiciones.
Y mi cuarta y última condición, dije, preparándome para la parte más importante de todo mi plan, es que establecemos ahora mismo, frente a todos estos testigos, cómo va a ser nuestra relación familiar de aquí en adelante. Fue entonces cuando saqué de mi bolsa un papel que había preparado durante la semana anterior. Era algo que había escrito después de mucho reflexionar sobre lo que realmente quería para mi futuro. He preparado un documento, anuncié, mostrando el papel a todos, que establece claramente mis expectativas como madre y como la persona que ha contribuido económicamente a esta familia. Alejandro y Valeria me miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Claramente no tenían idea de qué contenía ese documento. En este papel, expliqué, establezco que como madre del novio y contribuyente principal de esta boda, espero ser tratada con respeto y dignidad por ambos. Que mis visitas y llamadas telefónicas sean bienvenidas, no toleradas. Que cuando tengan hijos, yo tenga derecho a ser una abuela presente en sus vidas. Las condiciones que había escrito no eran irrazonables, pero sí eran específicas. Después de años de ser tomada por sentado, yo había decidido que las expectativas tenían que ser claras y explícitas. También establezco, continué, que cualquier decisión familiar importante que me afecte debe ser consultada conmigo. Que no acepto ser excluida de eventos familiares o ser tratada como si fuera una vergüenza por mi origen o mi trabajo. Volteé hacia todos los invitados, que seguían escuchando cada palabra con atención total. Quería que todos fueran testigos de lo que estaba estableciendo. Y finalmente, dije, llegando a la parte más importante del documento, establezco que si en algún momento futuro vuelvo a ser tratada con falta de respeto o discriminación por mi clase social, yo tendré el derecho de retirar completamente mi apoyo económico y emocional de esta familia. Era, esencialmente, un contrato de respeto. Una manera de asegurarme de que nunca más sería tomada por sentado o humillada por las personas a las que había dedicado toda mi vida. Alejandro, dije, extendiendo el documento hacia mi hijo, si quieres que yo mantenga mi contribución económica a tu boda y que sigamos siendo familia, necesito que firmes este documento aquí, frente a todos estos testigos. El momento de silencio que siguió fue intenso. Alejandro tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leerlo. Podía ver en su cara que se estaba dando cuenta de la seriedad de lo que yo estaba proponiendo. Valeria, continué, tú también necesitas firmarlo. Porque este documento establece las reglas para cómo me van a tratar como miembro de esta familia. Valeria me miró con una expresión que ya no tenía nada de la superioridad de antes. Se había dado cuenta de que el poder en la situación había cambiado completamente. Ya no era ella quien establecía las condiciones. Era yo. Después de varios minutos de lectura, Alejandro me miró con ojos que mostraban una mezcla de vergüenza y algo que tal vez era respeto. Tal vez por primera vez en años, se estaba dando cuenta del poder y la determinación de la mujer que lo había criado. «Mamá», me dijo con voz suave, «acepto todas tus condiciones y te pido perdón por todo lo que pasó esta noche. Tienes razón en todo». Valeria tardó un poco más en tomar su decisión, pero finalmente también aceptó. Sin muchas opciones disponibles, ambos firmaron el documento frente a todos los invitados. Pero mi plan tenía una parte más, la más importante de todas. Durante toda la semana anterior, mientras planeaba cómo iba a manejar esta situación, había tomado una decisión fundamental sobre mi propia vida. Ahora que hemos establecido las reglas para el futuro, anuncié, dirigiéndome a todos los presentes, quiero compartir con ustedes una decisión muy importante que he tomado para mi propia vida. Durante los meses de preparación de la boda, yo había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mi situación. Me había dado cuenta de que durante 20 años, toda mi identidad había estado centrada en ser la madre de Alejandro. Había sacrificado todo por él, incluyendo mi propia felicidad y desarrollo personal. He decidido, dije con una claridad que me sorprendió a mí misma, que es hora de que yo también comience a vivir mi propia vida. Fue entonces cuando compartí con todos el plan que había estado desarrollando en secreto durante las últimas semanas. Un plan que había nacido de la humillación, pero que se había convertido en algo mucho más poderoso, una visión para mi futuro.
La semana pasada, anuncié, acepté una propuesta de trabajo muy interesante. Una cadena de restaurantes de Guadalajara me ha ofrecido ser la encargada de su línea de comida tradicional mexicana. Van a abrir 5 restaurantes nuevos y quieren que yo supervise todas las cocinas. El shock en la cara de Alejandro fue total. Claramente no tenía idea de que yo hubiera estado considerando otras opciones para mi vida, más allá de ser su madre, de tiempo completo. También he decidido, continué, sintiendo cómo mi confianza crecía con cada palabra, mudarme a Guadalajara. Voy a vender mi casa en Guadalupe y voy a comprar un departamento pequeño pero bonito en la ciudad. Esta había sido la decisión más difícil de todas, pero también la más liberadora. Durante 20 años había vivido en el mismo pueblo, en la misma casa, esperando las visitas de mi hijo. Era hora de crear mi propia vida independiente. Voy a empezar clases de computación, porque el trabajo nuevo requiere que aprenda a usar sistemas modernos. También me voy a inscribir en clases de inglés, porque algunos de los restaurantes van a recibir turistas extranjeros. Cada declaración que hacía representaba un paso hacia una versión de mí misma que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Una Lupita Sánchez que no estaba definida únicamente por ser madre, sino por sus propios logros y ambiciones. Y finalmente, dije, preparándome para la revelación más sorprendente de todas, he decidido aceptar la invitación de don Felipe para que salgamos juntos oficialmente. Don Felipe era el dueño de la ferretería que había estado interesado en mí durante años, pero que yo siempre había rechazado, porque toda mi energía estaba concentrada en Alejandro. Después de lo que había pasado, me había dado cuenta de que yo también merecía tener compañía y cariño en mi vida. Don Felipe es un hombre bueno, trabajador, que me trata con respeto y admiración, expliqué. Y después de todo lo que he vivido, he decidido que merezco estar con alguien que me valore por lo que soy. El silencio en el salón era de una calidad completamente diferente ahora. Ya no era tensión o drama, era admiración. Los invitados estaban viendo a una mujer de 64 años tomar control total de su vida de una manera que muchos de ellos probablemente nunca habían considerado posible. Así que Alejandro, dije, volteando hacia mi hijo con una sonrisa que era genuina por primera vez en toda la noche, ya no vas a tener que preocuparte por alejarme de tu vida. Yo voy a estar muy ocupada construyendo mi propia vida nueva. La ironía de la situación era perfecta. Mi hijo había planeado alejarme después de usar mi dinero, pero ahora era yo quien estaba eligiendo construir una vida independiente. El poder en la relación había cambiado completamente. Esta boda, concluí, ha sido el final de una etapa de mi vida, pero también el comienzo de algo completamente nuevo, y quiero agradecerles a todos ustedes por ser testigos de este momento tan importante para mí. Fue entonces cuando sucedió algo que no había esperado. Algunos de los invitados comenzaron a aplaudir. Primero fueron solo unos pocos, pero gradualmente se extendió por todo el salón hasta convertirse en una ovación completa. No estaban aplaudiendo por el drama o el escándalo. Estaban aplaudiendo por una mujer que había defendido su dignidad y había tomado control de su vida de una manera valiente y determinada. Los días que siguieron a la boda fueron como vivir en un sueño muy extraño. Por un lado, me sentía liberada y empoderada como nunca antes en mi vida. Por otro lado, tenía que procesar todo lo que había pasado y comenzar a implementar todos los cambios que había anunciado. Lo primero que hice fue llamar a la cadena de restaurantes para confirmar mi aceptación del trabajo. Doña Patricia, la gerente general, se puso muy contenta cuando le confirmé que sí quería el puesto. Me dijo que podía empezar en enero, lo que me daba un mes para organizar todo mi cambio de vida. La noticia de lo que había pasado en la boda se extendió rapidísimo por todo Guadalupe. En un pueblo pequeño como el nuestro, una historia como esa se vuelve el tema de conversación por semanas. Algunas personas me felicitaban por haberme defendido, otras pensaban que había exagerado, pero a mí ya no me importaba lo que pensaran los demás. Durante la primera semana después de la boda, Alejandro no me habló para nada. Yo respetaba su espacio, porque sabía que él necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, pero también estaba preparada para la posibilidad de que decidiera cumplir su plan original de alejarse completamente de mí. Fue don Felipe quien me dio el apoyo emocional que necesitaba durante esos días difíciles.
Cuando le conté toda la historia de lo que había pasado en la boda, me escuchó sin juzgarme y me dijo que admiraba mucho mi valor para defenderme. «Lupita», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su casa, «lo que hiciste fue muy valiente. Muchas mujeres en tu situación se hubieran quedado calladas para evitar problemas, pero tú defendiste tu dignidad». Esas palabras me ayudaron mucho, porque durante los primeros días después de la boda, yo tenía momentos de duda. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura con mi hijo, si había arruinado para siempre nuestra relación. Pero cuando reflexionaba honestamente sobre la situación, me daba cuenta de que no había tenido alternativa. Durante meses había sido humillada y menospreciada, y mi propio hijo había participado en esa humillación. Defenderme había sido la única opción digna. La segunda semana después de la boda, Alejandro finalmente me llamó. Su voz sonaba diferente, más madura de alguna manera. Me dijo que había estado pensando mucho sobre todo lo que había pasado y que se había dado cuenta de muchas cosas que antes no veía. «Mamá», me dijo durante esa llamada, «creo que toda mi vida he dado por sentado todo lo que has hecho por mí. Nunca me detuve a pensar en cuánto has sacrificado o en cómo te has sentido cuando yo tomaba decisiones sin considerarte». Me explicó que después de la boda, él y Valeria habían tenido varias conversaciones muy serias sobre cómo habían manejado toda la situación, que se habían dado cuenta de que habían sido injustos conmigo y que querían encontrar una manera de reparar el daño. «También quiero que sepas», continuó, «que cancelamos los planes de mudarnos a Monterrey. Decidimos que queremos quedarnos cerca de la familia y construir una relación mejor contigo». Esas palabras me llenaron de esperanza, pero también fui cuidadosa de no emocionarme demasiado. Había aprendido que las palabras son fáciles de decir, pero que lo importante son las acciones consistentes en el tiempo. Valeria también me habló durante esa semana. Su llamada fue más difícil, porque era claro que para ella era muy incómodo admitir que había estado equivocada. Pero me dio una disculpa sincera y me dijo que quería aprender a conocerme mejor como persona, no solo como la madre de su esposo. «Lupita», me dijo, «me doy cuenta de que juzgué mal muchas cosas. Pensé que porque venías de un ambiente diferente al mío, no teníamos nada en común. Pero después de ver tu fuerza y tu inteligencia en la boda, entiendo que estaba muy equivocada». Durante las siguientes semanas, comencé a implementar todos los cambios que había anunciado. Puse mi casa en venta, y me sorprendió lo rápido que encontré comprador. Una familia joven del pueblo estaba buscando exactamente una casa como la mía. Empecé las clases de computación en Zacatecas capital, yendo 2 veces por semana en el camión. Al principio me sentía muy torpe con la tecnología, pero la maestra era muy paciente y me ayudó mucho. Después de un mes, ya podía usar el correo electrónico y programas básicos de oficina. También me inscribí en clases de inglés. Esa era la parte que más me daba miedo, porque a mi edad parecía imposible aprender un idioma nuevo. Pero descubrí que tenía mejor memoria de lo que pensaba, y que realmente disfrutaba el desafío de estudiar algo completamente nuevo. Don Felipe fue un apoyo increíble durante todo este proceso de cambio. Me acompañó a ver departamentos en Guadalajara, me ayudó con todos los trámites de la venta de la casa, y siempre me animaba cuando yo tenía momentos de duda sobre si estaba haciendo lo correcto. «Lupita», me decía cuando yo me sentía abrumada por todos los cambios, «esto es lo que hacen las personas valientes. No se quedan en su zona de cómoda para siempre. Toman riesgos para crear una vida mejor». En diciembre, un mes después de la boda, finalmente encontré el departamento perfecto en Guadalajara. Era pequeño, pero muy bonito, en una zona segura y cerca de donde iban a estar los restaurantes donde iba a trabajar. Tenía 2 recámaras, una sala cómoda y una cocina moderna que me emocionaba mucho usar. Cuando Alejandro y Valeria vinieron a verlo, se quedaron muy impresionados. Creo que por primera vez se dieron cuenta de que yo era capaz de tomar decisiones inteligentes e independientes sobre mi vida. «Mamá», me dijo Alejandro mientras recorríamos el departamento, «me da mucho gusto ver que vas a estar tan bien, y me gusta que estés cerca de nosotros, pero en tu propio espacio». Esa frase me pareció muy importante, porque mostraba que él había entendido algo fundamental, que yo necesitaba mi propia vida e independencia,
pero que eso no significaba que no quisiéramos seguir siendo familia. El trabajo en los restaurantes comenzó en enero, y desde el primer día me encantó. Tenía un equipo de cocinas de 6 personas bajo mi supervisión, y mi responsabilidad era asegurar que toda la comida tradicional mexicana cumpliera con los estándares de calidad que la cadena quería mantener. Era desafiante, pero de una manera que me hacía sentir muy viva. Tenía que usar todo lo que había aprendido durante años cocinando, pero también aplicar las nuevas habilidades de computación para manejar inventarios y reportes. Era como si todas las partes de mi vida finalmente se estuvieran combinando de una manera útil. Mis compañeros de trabajo, que en su mayoría eran más jóvenes que yo, me trataban con mucho respeto. Cuando se enteraron de toda mi experiencia cocinando y manejando negocios de comida, me comenzaron a ver como una experta, no como una señora mayor que necesitaba ayuda. Don Felipe y yo también formalizamos nuestra relación durante esos meses. No era un romance de telenovela, pero sí era una compañía muy bonita y respetuosa. Salíamos a cenar, íbamos al cine, platicábamos durante horas sobre nuestras vidas y nuestros planes futuros. «Lupita», me dijo una noche mientras cenábamos en un restaurante bonito de Guadalajara, «me gusta mucho la mujer en la que te has convertido. Siempre fuiste fuerte, pero ahora también eres libre». Esas palabras me llegaron muy profundo, porque describían exactamente cómo me sentía. Por primera vez en mi vida adulta, era una mujer completa, fuerte, independiente, valorada y libre para tomar mis propias decisiones. La relación con Alejandro y Valeria también fue mejorando gradualmente. Empezaron a invitarme a cenar regularmente, pero ahora las invitaciones eran genuinas, no por obligación. Valeria comenzó a pedirme consejos sobre cocina, y realmente parecía interesada en aprender de mí. En marzo, Valeria me dio una noticia que me llenó de alegría. Estaba embarazada. Iba a ser abuela por primera vez, y esta vez iba a serlo en condiciones completamente diferentes. Iba a ser una abuela respetada, con mi propia vida independiente, que iba a poder ofrecer amor sin sacrificar mi dignidad. «Lupita», me dijo Valeria cuando me dio la noticia, «espero que nuestro bebé pueda aprender de su abuela la fuerza y la determinación que tú nos has enseñado a todos». Fueron palabras que jamás pensé que escucharía de ella, pero que me confirmaron que el cambio en nuestra relación había sido real y duradero. Ahora, 2 años después de esa boda que cambió mi vida para siempre, puedo decirles con total honestidad que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sé que suena extraño decir eso sobre una noche que fue tan dolorosa, pero es la pura verdad. Esa humillación que viví me obligó a enfrentar una realidad que había estado evitando durante años, que yo había permitido que mi vida entera girara alrededor de otras personas, sin nunca poner mi propia felicidad y dignidad como prioridad. Mi trabajo en los restaurantes ha sido más exitoso de lo que jamás imaginé. Después del primer año, la cadena me ofreció una promoción para supervisar 10 restaurantes más en otras ciudades de Jalisco. Ahora viajo regularmente, conociendo lugares nuevos, aprendiendo técnicas de cocina de diferentes regiones y entrenando a otros cocineros. Mi inglés ha mejorado tanto que ya puedo tener conversaciones básicas con los turistas extranjeros que visitan los restaurantes. El año pasado, incluso ayudé a crear un menú especial en inglés con explicaciones de cada platillo tradicional mexicano. Don Felipe y yo nos casamos hace 6 meses, en una ceremonia pequeña pero muy bonita en Guadalajara. Esta vez, yo planeé mi propia boda exactamente como quería, con mi familia que me respeta, mis amigos verdaderos y mi nuevo esposo que me valora por lo que soy. La diferencia entre mi boda y la de Alejandro fue como la diferencia entre el día y la noche. En mi boda, yo era la protagonista respetada y celebrada. Todos los invitados sabían exactamente quién había pagado qué, y nadie me trató como si fuera de segunda clase. Mi nieta, la pequeña Esperanza, nació hace 8 meses y es la luz de mis ojos. Pero la relación que tengo con ella es completamente diferente a la que tuve con Alejandro. La amo profundamente, pero no baso mi identidad en ser su abuela. Tengo mi propio trabajo, mi propio matrimonio, mis propios proyectos. Alejandro ha resultado ser un papá muy diferente de como era conmigo cuando dependía de mí para todo. Al tener que asumir la responsabilidad completa de su familia,
sin poder depender de que yo resuelva sus problemas. Ha madurado mucho. Valeria también ha cambiado mucho. Después de convertirse en mamá, parece que entiende mejor el sacrificio que significa criar a un hijo. Me ha dicho varias veces que espera poder darle a Esperanza el mismo amor incondicional que yo le di a Alejandro, pero sin cometer los errores que todos cometimos. Nuestra relación familiar ahora está basada en respeto mutuo y límites claros. Ellos saben que soy una mujer independiente con mi propia vida, y yo sé que ellos son adultos responsables que pueden manejar sus propios problemas. Nos vemos regularmente, pero porque queremos, no por obligación. Don Felipe ha sido el compañero que nunca pensé que tendría a mi edad. No es un amor de película, pero sí es una relación de verdadero respeto y cariño. Compartimos responsabilidades, tomamos decisiones juntos, y ambos tenemos nuestros propios intereses y actividades. Lupita, me dijo el otro día mientras desayunábamos en nuestro departamento, me gusta que seas una mujer que sabe lo que vale. Eso hace que nuestro matrimonio sea de iguales, no de una persona que necesita a la otra. Esas palabras me recordaron por qué tomé la decisión de defenderme esa noche en la boda. No era solo por el respeto de un momento, era por establecer el tipo de vida que quería tener para todos los años que me quedaran. Mis antiguos trabajos en Guadalupe los dejé gradualmente, pero mantengo contacto con todas mis clientas y amigas del pueblo. Cuando voy a visitarlas, me ven con una admiración que antes no tenía. Ya no soy la pobre Lupita que se sacrifica por su hijo. Ahora soy Lupita la empresaria que se hizo respetar. Doña Rosa, de la tortillería donde trabajé tantos años, siempre me dice, Lupita, desde que te vi en esa boda defenderte como lo hiciste, yo también aprendí a valorarme más. Le enseñaste a todas las mujeres del pueblo que nunca es tarde para exigir respeto. Esas palabras me llenan de orgullo, porque me doy cuenta de que mi historia no solo cambió mi vida, sino que también inspiró a otras mujeres a reflexionar sobre sus propias situaciones. El año pasado, la cadena de restaurantes me pidió que diera una plática en una conferencia de empresarios en la Ciudad de México. El tema era liderazgo femenino en la industria restaurantera, y yo hablé sobre cómo había pasado de vender tamales en un pueblo pequeño a supervisar 20 restaurantes en una cadena importante. Cuando terminé mi presentación, una señora del público se acercó a felicitarme. Me dijo, «Señora Lupita, su historia me recuerda que nunca es tarde para cambiar de vida si una está dispuesta a tomar riesgos y defenderse». Esa frase se me quedó muy grabada, porque resume exactamente lo que aprendí de toda esta experiencia, que la edad no es una limitación para tomar control de tu vida, que el respeto no es algo que te regalan sino algo que tienes que exigir, y que nunca es tarde para convertirte en la mujer que realmente quieres ser. Ahora, cuando miro hacia atrás a esa noche de diciembre de 2011, ya no siento dolor ni coraje, siento gratitud. Esa boda me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que tenía, y me dio la oportunidad de crear una vida que es genuinamente mía. Mis queridas amigas que me han acompañado durante toda esta historia, quiero terminar diciéndoles algo muy importante. Nunca permitan que nadie las haga sentir menos valiosas por su edad, por su trabajo, por su origen o por cualquier otra razón. Ustedes valen mucho, independientemente de lo que otros piensen. Y si alguna vez se encuentran en una situación donde están siendo menospreciadas o utilizadas, recuerden que tienen el poder de defenderse. Tal vez no sea fácil, tal vez sea incómodo, pero su dignidad vale la pena cualquier sacrificio. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para cambiar de vida. Nunca es tarde para convertirse en la mujer fuerte e independiente que siempre han tenido adentro. Y recuerden, el amor verdadero, ya sea de familia o de pareja, nunca requiere que ustedes sacrifiquen su dignidad. Si alguien las ama realmente, las va a respetar tal como son, sin pedirles que se hagan menos para que otros se sientan más cómodos. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Espero que mis palabras les sirvan para reflexionar sobre sus propias vidas y para recordar que todas merecemos respeto, amor genuino y la oportunidad de ser felices en nuestros propios términos. Nunca olviden que son mujeres valiosas, fuertes
y capaces de lograr cualquier cosa que se propongan. Y nunca, nunca es tarde para empezar una vida nueva. Con todo mi cariño y mis mejores deseos para todas ustedes, me despido. Que Dios las bendiga y que tengan la fuerza para defender su dignidad siempre que sea necesario. Un abrazo fuerte desde Guadalajara, de su amiga Lupita Sánchez.